Bienvenidos amigos a su programa Reseñas. Bueno, ahora solito, porque la querida amiga, colega Adelaida Martínez tiene una pausa por temas de salud, pero pronto la tendremos aquí acompañándonos en la conducción de este programa, que inicia con muchas informaciones nacionales e internacionales. Una de ellas, la más importante, es la reunión del CARICOM que se realizó en Bahamas y a la cual asistió el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Una reunión bastante trascendente porque se discutió en ella, los presidentes que asistieron del CARICOM del Caribe, el tema haitiano. Un problema que nos aqueja más a nosotros que a cualquier otro país vecino o no vecino, el tema haitiano. Hay un paquete de ayudas de $100 millones por parte de Estados Unidos, anunciado por la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, y una parte de esos recursos irán para Haití. Uno tiene su cuestionamiento a eso porque Haití no tiene forma de canalizar eso, ni de quién lo reciba, porque eso ahí no existe Estado, ahí no existe instituciones que puedan sacarle beneficio y que realmente esos recursos vayan a los haitianos más vulnerables. Esa noticia internacional y otras, así como las nacionales, nos la va a informar de inmediato Yarit Ortiz. Así es, Rafael, comunidad de reseñas, bienvenidos a otro resumen de noticias. La Policía Nacional informó que fue identificado el responsable de cercenar la mano de un joven de 15 años mientras salía del Liceo José Joaquín Peña, ubicado en el sector Villa Velázquez de San Pedro de Macorís. El portavoz de esa entidad, Diego Pesqueira, comunicó que el presunto autor fue reconocido como Juan Manuel Sedano, alias Manguito, quien había sido arrestado por agentes el pasado 20 de abril por portar un arma de fabricación casera. Y pasando a otras informaciones, el Tribunal Constitucional anuló la resolución número 14-2022 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, emitida por el Ministerio de Trabajo el 25 de agosto de 2022 para regular el oficio de las trabajadoras domésticas. Mientras que el Ministerio de Trabajo informó que una vez tengan la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional sobre la sentencia que declara inconstitucional la resolución 14-2022 sobre el trabajo doméstico, emitirán una postura. En este sentido, las trabajadoras domésticas reaccionaron a la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la resolución del Ministerio de Trabajo que regula el oficio de este colectivo, expresando que el mismo les tomó por sorpresa. Y como era de esperarse, el presidente Luis Abinader expresó que van a buscar la forma legal y constitucional para hacer justicia con las empleadas domésticas. Por otro lado, el gobierno dominicano otorgó una condecoración póstuma al exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, asesinado a tiros el pasado 6 de junio de 2022, mientras se encontraba en su despacho. El reconocimiento entregado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 245-23 es la condecoración póstuma con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz Placa de Plata, una de las distinciones más altas que concede el Poder Ejecutivo. Pasando a otras informaciones, el gobierno dominicano firmó un acuerdo de cooperación con Amazon Web Services basado en aspectos estratégicos en materia de innovación, transformación digital y ciberseguridad. Y continuando con leyes y regulaciones, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista, TEA. La norma, marcada con la numeración 34-23, había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia de la República el pasado jueves 1 de junio para el trámite correspondiente.
Por otro lado, el presidente Luis Abinader concluyó su participación en la reunión con los miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM, donde se trataron temas sobre los accesos a financiamientos internacionales por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, la seguridad alimentaria, energética y la crisis política de inseguridad que vive Haití. Y de inmediato nos vamos al ámbito internacional. La provincia canadiense de Quebec esperaba con impaciencia la llegada de refuerzos para combatir unos virulentos incendios cuyo humo cubrió Nueva York y otras partes de Estados Unidos de una niebla apocalíptica. Los devastadores incendios en este país provocaron la evacuación de más de 20,000 personas y en lo que va de año arrasaron casi 3.8 millones de hectáreas. Y en otro giro informativo, Donald Trump fue informado por la justicia federal que es investigado personalmente por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, un nuevo reto para el expresidente estadounidense que se postula a un nuevo mandato en 2024. Según varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y CNN, fiscales federales notificaron a los abogados del exmandatario que la investigación ya no se limitaba a sus más cercanos colaboradores, sino que le apuntaban directamente. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarido Ortiz para Reseñas. Le damos la bienvenida al subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana, Ramón Antonio González Hernández. Es doctor en Economía de la Universidad Internacional de Florida, magíster en Economía con mención en Macroeconomía y licenciado en Economía. El doctor González ha sido profesor en Lake Forest College, Illinois, y ha publicado en revistas académicas especializadas en Estados Unidos. Le damos la bienvenida al subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana, Ramón Antonio González Hernández. Bien, este año, señores, se caracteriza por haber salido de una crisis global provocada por una pandemia, el COVID-19, que colapsó la economía mundial y, de hecho, obligatoriamente la economía local de la República Dominicana. El manejo post-pandemia que se ha realizado en términos económicos en la República Dominicana ha sido ponderado positivamente por diferentes opinadores, especialistas en economía y políticos. Hoy tenemos el privilegio de tener en la entrevista central a Ramón Hernández González, quien es subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. Bienvenido a este programa, Ramón. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar con usted esta mañana compartiendo el programa. Sí, a mí se me ocurre que podamos, para que nuestros amigos televidentes puedan tener una noción clara del manejo que el Banco Central, usted como subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, manejó el tema económico post-pandemia. Hay una serie de indicadores de dónde arrancó la economía dominicana y a dónde estamos ahora. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes y cómo fue que manejaron este tema? Sí. Bueno, lo primero es saber de dónde venimos, ¿no? Antes de que nos sorprendiera la pandemia. Antes de que nos sorprendiera la pandemia, en el año 2019, la economía dominicana venía experimentando una tasa promedio de largo plazo de crecimiento
de 5.5% hasta el año 2019, ¿verdad? Antes de la pandemia, y con unas perspectivas de un crecimiento alineado al potencial que anda entre 5 y 5.5. Asimismo, antes de la pandemia, en el año 2019, la inflación, ¿no?, fue de 3.66% dentro de la meta, ¿no? Entonces, eso así cerramos con una inflación de 3.66% el año previo a la pandemia. Entonces, la pandemia nos sorprende en el año 2020 y genera un impacto, ¿no?, a nivel global. Aquí hubo un cierre, ¿verdad?, de los aeropuertos completo, toques de queda, etcétera, y la economía cae abruptamente, la actividad económica. Hay que entender, ¿verdad?, lo que es el Producto Interno Bruto, todo el valor de la producción de bienes y servicios, ¿verdad?, finales que genera una economía en un año, ¿verdad? Cada año, el 31 de diciembre, empezamos en cero a medir, y lo que medimos es un flujo de producción anual. Como estábamos cerrados, pues ese flujo de producción quedó sumamente disminuido. Y en el punto más crítico, que fue en abril, del tema de 2020, la pandemia, la economía cayó casi 30%, 29.8% para ser exacto en ese mes. Entonces se reaccionó. En ese momento, los primeros meses del año, la inflación fue negativa. Y teníamos mucha holgura con el tema inflacionario para actuar de manera decidida para tratar de minimizar y mitigar ese impacto desde el Banco Central, contribuyendo en lo que se podía, ¿no?, en ese momento. Entonces se diseñó un paquete de estímulo amplio, ¿no?, que abarcó 215.000 millones de pesos en una combinación de diferentes modalidades. Hubo encaje, hubo ventanilla de producción de liquidez, de provisión de liquidez, perdón, hubo facilidades rápidas de liquidez y hubo también una estructura de reporte de unos 20.000 millones. El paquete completo, 215.000 millones, casi 5% del PIB. Wow. Entonces eso se puso a disposición de los agentes económicos, empresas y hogares, a través de los intermediarios financieros, y tuvo sus frutos, ¿verdad? Porque de estar colapsados, cayendo casi 30%, el año fue registrando tasas progresivamente menos negativas, y en promedio, ¿verdad?, el año de la pandemia, pues cerró con una caída de 6.7%, que pudo ser mucho peor previo, en ausencia de un estímulo tan fuerte. La inflación en ese año cerró en 5.55%. De estar negativa al principio de la pandemia, luego con el cierre de las cadenas de suministro globales, el aumento del precio de los commodities, incluyendo el petróleo y demás materias primas, pues nos golpeó mucho, ¿verdad?, un choque externo, y eso aumentó la inflación. Y ese año cerramos en 5.55%, ¿verdad? El primer año de 3 consecutivos que la inflación quedó por encima de la meta. Naturalmente, la economía, ¿verdad?, en la contrapartida, fue recuperándose. Ya para el mes de febrero, ya el índice mensual de la actividad económica estaba registrando tasas positivas, febrero del año 2021, me refiero, que fue un año de recuperación. Sí. De haber caído 6,7 en el 2020, ¿verdad?, ese año, el 2021, la economía creció 12.3%, con respecto al flujo del año anterior. Hay alguna gente político principalmente que dicen que ese 12.5 fue un rebote estadístico. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, eso es entrar en temas semánticos. Como yo le decía anteriormente, esto está muy claro, la variación del Producto Interno Bruto Real es un flujo, ¿verdad?, que se compara y se cuantifica, se estima, ¿verdad?, en el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadística Económica del Banco Central, pues todos los años. Si uno compara el flujo de producción, entiéndase, el valor, ¿verdad?, de todos los bienes y servicios producidos en la economía, bienes y servicios finales, en ese año fue 12.3% mayor que el año pasado, ¿verdad? En ese año, evidentemente, fue 6.7% menor
que el anterior, producto de la pandemia. Si uno hace un ejercicio de comparar el flujo, ¿verdad?, de ese que se creció la economía 12.3 con el año 2019, el año prepandémico, entonces la economía, el flujo de producción fue 4.7% mayor que previo a la pandemia. Exacto. O sea que fue una recuperación real, ¿verdad?, de la economía. Cuando comparamos todo lo que se produjo ese año, ¿verdad?, que empezamos, repito, el 31 de diciembre, 12 de la noche, borramos el millero, empezamos en cero a medir el flujo de producción. Ese flujo de producción de ese año, comparado con la prepandemia, fue 4.7 mayor. Comparado con el año anterior, fue 12.3%. Íbamos bien en el 2022, como usted acaba de señalar. Sin embargo, apareció un hecho que fue la guerra entre Rusia y Ucrania y algunas alzas en commodities importantes en el mercado internacional que comenzaron un proceso inflacionario a nivel global. ¿Cómo manejaron ustedes eso? Sí, eso fue un choque de oferta adicional al que ya teníamos. O sea, teníamos uno derivado de la pandemia, ¿no? Toda lo de la cadena de suministro, el aumento de los fletes y los commodities, y esto se exacerbó con la invasión rusa a Ucrania. Entonces fue un choque sobre otro choque que lo exacerbó y potenció el tema de la inflación. La inflación, ¿verdad?, de 5.55 que había cerrado en el año 2020, ese año, 2021, ¿verdad?, pues cerró en 8.5%. Sí. Y se mantuvo, ¿verdad?, la inflación fuera del rango, ¿verdad?, por segundo año consecutivo. En el 2022 fue de 7.83%. La inflación por encima del rango, pero salvo un mes puntual, interanualmente se mantuvo por debajo de 10%. Al principio de toda esta crisis, ¿verdad?, que impactó severamente la economía, pues nosotros en el Banco Central evaluamos como prudente que el paquete de medidas operara, ¿verdad?, para que la economía se recuperara y esperamos el momento oportuno para reaccionar. Reaccionar en el sentido de retirar ese estímulo previamente dado de manera gradual. Que lo hicieron con perdón, Hernández, antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos. Correcto. En Centroamérica nosotros fuimos pioneros en tomar la decisión de iniciar el retiro gradual del estímulo monetario y nos adelantamos unos 3 meses a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad?, que es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, nosotros tenemos habitualmente reuniones de política monetaria mensuales. Además de eso, siempre nos mantenemos monitoreando en el Banco Central todos los indicadores económicos, ¿verdad?, con el gobernador Héctor Valdés Albizu encabezando el equipo. Y fruto de ese monitoreo constante se van tomando decisiones de cuándo ajustar en una dirección o no. Se evalúan, ¿verdad?, todas las perspectivas, tanto de coyuntura, como se ve todo el tema de expectativas en el mediano plazo, pues y uno toma la decisión de reaccionar. Inicialmente nosotros dejamos correr el estímulo monetario y juzgamos conveniente en el mes de noviembre de 2001 iniciar pues ese retiro gradual del mismo. Ya la inflación venía por unos meses, ¿verdad?, corriendo por encima de la meta y la economía había recuperado sus niveles de producción. Entonces enfocamos, ¿verdad?, las medidas en que la inflación, ¿verdad?, retornase al rango meta pues lo antes posible. Y para eso había que cambiar el ciclo de la política, ¿verdad?, de un ciclo expansivo, por el choque violento y el colapso de los niveles de producción. Ya eso recuperado, pues entonces nos focalizamos en la meta de inflación, que es el principal objetivo del Banco Central. El único objetivo de nosotros es velar por la estabilidad de precios. Ahora, o el Banco Central coadyuva
contribuye en la medida de lo posible con el crecimiento de la economía, que procura que la proyección del mismo, ¿verdad?, se materialice en torno a su potencial, consistente con una inflación dentro del rango. Entonces, siempre que exista la holgura, los espacios monetarios para hacerlo, como es en la actualidad, pues el Banco Central reacciona y lo hace. Fueron subiendo la tasa de política monetaria. Sí. ¿Dónde estaba entonces el rango bajo y hasta dónde llegó ese niveles? La tasa de política monetaria, ¿no?, llegó a estar en 3%, ¿no? Había bajado 150 puntos previo a la pandemia, y acompañado con esos 150 puntos se dieron todos estos paquetes de estímulos, ¿verdad? Y el punto de inicio antes de la normalización monetaria era de 3% y llegó hasta 8.5%, que fue muy recientemente que tomamos la decisión en el banco de bajarla de 8.5 a 8. Perfecto. Sí. Esa reducción de la tasa de política monetaria, que es la referencia para los bancos comerciales y demás actores de la economía que tienen que ver con facilitar flujos de recursos a la gente, al público, ¿cuándo esperan ustedes que eso tenga un impacto? ¿En qué tiempo? Porque ya vimos que al otro día de bajar la tasa de política monetaria, liberaron 94.000 millones de pesos. ¿Cuándo eso tiene un impacto real en la economía? Correcto. En la política monetaria, cuando opera solamente en base a la señal y a los mecanismos tradicionales de operaciones de mercado abierto, eso es regulando la liquidez, ¿verdad?, comprando, emitiendo títulos, dejando que salga liquidez o recogiendo liquidez, eso toma sus meses, ¿verdad? Para fines de acelerar el mecanismo de transmisión, pues entonces, ¿verdad?, típicamente, en el caso de la economía dominicana, se ha implementado con éxito, ¿verdad?, en numerosas ocasiones, se acompaña eso con medidas adicionales, ¿no?, de provisión de liquidez. En este caso particular, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central, ese comité de funcionarios del banco, ¿verdad?, encabezado por el gobernador, que se reúne todos los meses, recomendó a la Junta Monetaria acompañar esta señal de política con medidas adicionales. Las medidas son básicamente, abarcan 94.000 millones, hay 34.000 millones de encaje legal que se liberaron para los fines a un periodo de 4 años. ¿Qué significa eso del encaje legal para el público? El encaje legal es la proporción de los depósitos bancarios que los bancos tienen que mantener en el Banco Central sin prestar. Recuérdense que el negocio bancario es un negocio de intermediación financiera. Captan depósitos, ¿verdad?, y prestan los recursos al público, a las empresas, hogares. Entonces, una proporción, ¿verdad?, para fines prudenciales de lo que captan en depósitos se mantiene en el Banco Central, que ellos no pueden prestar, como un mecanismo de protección, un colchón de precaución. Entonces, de ese colchón, si uno libera esos recursos que no están generando intereses, no están disponibles y los hace que estén disponibles para prestar, pues los bancos inmediatamente pueden usarlos, ¿verdad?, para satisfacer la demanda de crédito. Entonces, hay 34.000 millones disponibles, ¿verdad?, para las empresas y los hogares a 4 años a un máximo de 9%. O sea, a tasas de 9% hasta 4 años con esos 34.000 millones de encaje legal. Adicional a eso, hay 60.000 millones, que son los que completan los 94.000 que usted dice, que es una nueva facilidad de liquidez rápida, ¿verdad?, del tipo que se dio durante la pandemia. Y esos recursos, ¿verdad?, básicamente el Banco Central los pone a disposición de los intermediarios financieros, ¿verdad?, los cuales tienen que entregar títulos en garantía, básicamente papeles o títulos emitidos por el mismo Banco Central o Hacienda, y esos títulos en garantía sirven de soporte para que el Banco Central le facilite esos recursos a 3% a los intermediarios financieros y ellos puedan entonces prestar esos recursos a un máximo de 9%, que es una tasa sustancialmente por debajo, una tasa activa,
sustancialmente por debajo de la vigente. De ahí que se acelera el mecanismo de transmisión, porque los recursos, en vez de llegar 16, 14, 15, 13, le llega al 9%. Entonces, tiene un impacto más rápido en la demanda agregada, el consumo y la inversión. Es decir, doctor Hernández, que la liberación de esos 94 mil millones de pesos y la reducción de la tasa de política monetaria va a producir una reducción de la tasa activa que en los ciudadanos que como yo estamos enganchados con préstamos, una reducción. Correcto, correcto. ¿A cuánto podría eso? Bueno, eso hay que evaluar. Está en 16, la activa, ¿verdad? Bueno, es variable, varía todos los días, sí, pero es un dato ese es el promedio. Aproximado. Sí. Depende también de si el préstamo es a consumo, si el préstamo es hipotecarios están más bajitos. El tema es que con esta señal de política que se dio de reducción de 50 puntos, más estas medidas adicionales, complementarias, lo que se espera es que vayan reduciéndose las tasas de interés, ese promedio. Y como usted bien dice, tanto a personas particulares, ¿verdad? Que son jefes de hogar, que toman prestado, como las empresas para fines de producción, le van a llegar los recursos a tasas mucho más bajas y más rápido el mecanismo. Bueno, vamos a seguir conversando con Ramón Hernández González, subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central, después de esta pausa. Continuamos la conversación con Ramón González Hernández, subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central. Ramón, quedamos en cómo ustedes han manejado la crisis económica. La verdad que yo soy de los muchos ciudadanos que ve con orgullo el equipo que encabeza el gobernador del Banco Central por el manejo prudente, asertivo, de la política económica. Lo ha demostrado en todos los años ese equipo que ustedes han sido exitosos. ¿Cuáles son los desafíos que en materia de política económica tienen ustedes hacia el futuro? Sí. Bueno, la economía dominicana, los principales desafíos, ¿verdad? Como un país no productor de petróleo y gran consumidor de petróleo y derivados, tiene que ver con precisamente el comportamiento del precio del crudo a nivel internacional. Exacto. Cualquier evento que detone una subida bruta del precio del petróleo, pues genera un impacto en la economía dominicana, de demanda de dólares, ¿verdad? Que se requieren divisas para adquirir ese petróleo que sí o sí debemos comprar en los mercados internacionales. Ese es sin duda uno de los desafíos que siempre nosotros tenemos en agenda. Otro desafío son estos temas geopolíticos que cada vez más están gravitando. Los temas geopolíticos y sus efectos en la economía global y en todo lo que son básicamente los insumos que importamos, además del petróleo. También temas de todo en la economía global está interconectado. Fíjense, en estos días hubo esa incertidumbre de que si se iban a poner de acuerdo o no para elevar el techo de deuda. Joe Biden en Estados Unidos, el presidente, negociando con el Congreso la extensión por 2 años y el aumento del techo de la deuda para que Estados Unidos pueda seguir cumpliendo con el servicio de la deuda y funcionando el gobierno. Como esa tasa como la tasa de interés en Estados Unidos, ¿verdad? El rendimiento de los títulos norteamericanos es la referencia o benchmark en los mercados internacionales de lo que se considera libre de riesgo, entre comillas, o una tasa segura, un retorno seguro, una inversión segura de renta fija. Si cualquier decisión que ellos tomen
que vaya a aumentar la percepción de riesgo de los inversionistas y por ende el rendimiento que le exigen a los títulos norteamericanos, a nosotros pues también nos afecta. Porque tradicionalmente la tasa de rendimiento que los inversionistas demandan para poder adquirir nuestros bonos en los mercados internacionales es básicamente la tasa a igual plazo que ofrecen los bonos norteamericanos más un markup, más un premio adicional de riesgo por que se percibe. Nosotros la economía dominicana tiene diferente nivel de calificación. Los bonos de Estados Unidos tienen grado de inversión, los de nosotros todavía nos faltan dos categorías, ¿verdad? Para poder aspirar a grado de inversión. Doctor Hernández. Entonces nos impacta directamente eso, nos aumenta el costo de financiamiento si hay un evento que detone un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Sí. Aquí hay un debate que no se hace, a veces se hace público, otras veces no, que tiene que ver con el nivel del gasto público. Sí. En estos días el doctor Andy Daguarre publicó un artículo en donde decía y planteaba que el promedio del gasto público comparado con el PIB todavía nosotros tenemos holgura como país que el problema no es ese. ¿Cuál es la posición del Banco Central en relación a eso? Fíjese, el Banco Central trata de opinar. Siempre el lineamiento del gobernador es muy cuidadoso en el sentido de respetar los espacios de los diferentes representantes del gobierno. El tema fiscal es un tema fundamentalmente del Ministerio de Hacienda. Dicho este preámbulo, como técnico, le puedo dar una opinión, ya no distanciándome de su función en el Banco Central. Es deseable cualquier iniciativa que vaya en la dirección de darle sostenibilidad a la deuda pública. Recientemente se ha puesto a circular un anteproyecto de ley. El espíritu del proyecto de ley es el correcto. Se establece una regla de gasto público, básicamente que apunta a que... Esa es la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal, muy bien. Es una ley que establece una regla de gasto público primario, es decir, excluyendo el pago de intereses, de manera que el mismo aumente con el promedio de la inflación, ¿verdad? Que mediano plazo 4%, piensen, más un 3% adicional. En ese 3% adicional suma 7. Para poner en perspectiva simple, si uno piensa que la economía va a crecer 5, 5.3, ¿verdad? Y que la inflación va a ser 4, pues entonces el producto nominal, ¿verdad? Ese flujo de producción de que hablamos anteriormente, va a aumentar en 9 y tanto por ciento. Si el gasto se queda por debajo, en unos 2 puntos porcentuales, esa holgura adicional va a servir para que la deuda pública, como porcentaje del PIB, vaya en trayectoria descendente, hasta que llegue a un nivel que en el planteamiento de esa ley se elige 40%, porque es una referencia en los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo entienden que un 40% para un país como el nuestro, un país emergente en los mercados de deuda internacionales, es como prudente, ¿verdad? Y eso contribuiría de manera muy positiva a que aspiremos al grado de inversión. Y el grado de inversión reduce nuestra prima de riesgo y nuestro costo de financiamiento. Tenemos acceso a préstamos, ¿verdad?, para invertir en el país a tasas más bajas. Si tomamos esa decisión en el sentido de una ley de responsabilidad fiscal. Naturalmente, ese proyecto, que lo que se ha aireado es un anteproyecto de ley para fines de comentario, debe de guardar armonía, ¿verdad?, con otras leyes vigentes, como por ejemplo, o leyes pendientes. O sea, debe de guardar armonía con la ley de recapitalización del Banco Central, debe de guardar armonía con el tema que establecen gastos como porcentaje del Producto Interno Bruto, como el de educación. Exacto. De manera que no se generen choques ni contradicciones y el proyecto fluya. Pero en sentido general puedo decirle que es deseable
es deseable toda iniciativa que en el momento oportuno se implemente para hacer más sostenible, más bajos los niveles de deuda en el tiempo en el país. Sí, porque realmente nosotros vemos que el país tiene y está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo un pacto fiscal. Eso se ha ido prolongando con el tiempo por razones políticas más que otra cosa. Eso lo digo yo, no lo dice Ramón. Por razones políticas. Es necesario llegar a, porque la República Dominicana, ¿de cuánto es la presión fiscal? La presión fiscal en torno al 15% y el gasto en torno al 18%. ¿Y el promedio deseable? Bueno, el promedio deseable es lo que se ponga de acuerdo uno como país. ¿Qué tamaño uno quiere del Estado? ¿Cuáles son las funciones del Estado que usted quiere que el gobierno desempeñe? ¿Verdad? Además de las evidentes de proveer la seguridad ciudadana, viviendas dignas, salud, educación. Esos son temas básicos. Entonces, ¿cuánto necesitamos para satisfacer de forma adecuada esas necesidades básicas? Eso va a determinar el tamaño del Estado que queremos. Y en base a eso es que hay que actuar. Si los ingresos que recibimos, ¿verdad?, se quedan por debajo de esos gastos en el tiempo, entonces tenemos un déficit. Perfecto. Si ese déficit se mantiene dentro de lo razonable, un 2%, 2.5%, pues entonces es sostenible en el tiempo, porque el mismo impacto del crecimiento económico va haciendo que, como va creciendo también el tamaño del pastel, el tamaño de la economía, el flujo de recursos que genera la economía dominicana, pues podemos hacerle frente, ¿verdad?, a ese déficit, a esa brecha de financiamiento año a año, sin que crezca la deuda pública como porcentaje de ese nivel de producción. En términos absolutos, vamos a deber cada año más millones de dólares, cada año más, en términos absolutos. Pero en términos relativos se mantendría controlado en la medida que el déficit sea razonable. Entonces, la clave está en determinar y ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en el tamaño del Estado que queremos. ¿Eso requiere más recursos? Bueno, pues entonces hay que buscarlo y también hay que ponerse de acuerdo en la forma óptima de buscar esos recursos. Exacto. En el momento oportuno también de una reforma, porque las reformas no se hacen sin pensarse debidamente, ¿no? Tanto en el contenido de las mismas como en el momento de implementarlas. Quiero volver otra vez al tema de política monetaria, que se me quedó una pregunta que seguro que los amables televidentes van a querer, están preguntándose. Ustedes están inyectando 94.000 millones de pesos para respaldar lo que fue la reducción de la tasa de política monetaria. En el futuro, ¿hay espacio para seguir reduciéndola en un hipotético caso de que haya necesidad de hacerlo hacia la baja? Fíjate, nosotros nos mantenemos monitoreando constantemente en el Banco Central, ¿verdad?, los indicadores económicos, las expectativas, medimos el termómetro constantemente, todos los días del mercado. Vamos a ver cómo reacciona la economía a este paquete de estímulos y a esta decisión que se tomó. Y vamos a ver cómo van reaccionando la misma. Lo que le puedo decir es que ahora mismo se juzgó oportuno implementar ese paquete porque se tienen los espacios disponibles. Muy bien. La inflación acaba de retornar a la meta, al rango meta, fue de 4.43% la inflación interanual del recién transcurrido mes de mayo, y está dentro del rango, ¿no?, que va a 4 más 1 menos 1, es decir, entre 3 y 5%. Ya está en el rango. Más aún, la inflación subyacente, que es la que elimina componentes más volátiles o precios regulados, de forma que permite extraer señales más claras para la conducción de política monetaria, ya tiene 3 meses en niveles muy bajos, razonables, ¿verdad? Excelente. 0.28, 0.32, el último mes fue 0.20. Una tasa de 0.20, sí, anualizándola, sí, no llega a 3. Exacto. Y esa inflación subyacente brinda los espacios necesarios para este paquete de estímulo.
sin que al final la inflación pues se desborde. Obviamente la inflación, todo lo demás constante, con paquete de estímulo y sin paquete de estímulo tiende a subir, porque el impacto cualitativo de todo paquete de estímulo va en la dirección de subirla. Pero si existen los espacios monetarios suficientes, ¿verdad? Si en ausencia de ese paquete se ve que la economía pues colapsaría, ¿verdad? O la tasa de crecimiento fuese aún más baja que la acumulada durante los 4 primeros meses del año, que fue de 1.2%, si no se reacciona, pues la economía, ¿verdad? Crece muy poco, básicamente está deprimida si no se hace ese paquete, y la inflación también pues sería extremadamente baja. Entonces, si uno puede, teniendo la holgura de la inflación, que es nuestro principal objetivo, que no se vaya a desbordar, mantenerla dentro de la meta, ¿verdad? Y al mismo tiempo estimular la economía, pues es un éxito. Nosotros nos mantenemos en constante monitoreo para saber si se requeriría más estímulo o no. Eso es un arte, tiene tanto de arte como de ciencia. Eso lo decía Alan Blinder, que fue vicepresidente por mucho tiempo de la Reserva Federal. Lo que quiere decir en lenguaje de calle, que ustedes están haciendo eso para que se dinamice más la economía, haya más dinero en la calle. Haya más dinero en la calle, la economía crezca más de lo que crecería en ausencia de ese paquete de estímulo, y estamos apostando a que tenemos la holgura suficiente para que no haya un desbordamiento de la inflación fruto de este paquete de estímulo. Bueno, Ramón, las felicitaciones a ustedes como equipo que dirige la política monetaria y la política macroeconómica en sentido general en el Banco Central. De verdad que yo me quito el sombrero ante ustedes, cómo han venido manejando una situación de tanta vulnerabilidad después del COVID-19. Gracias por estar en este programa Reseñas, y a ustedes, amigos, darles las gracias por sintonizarnos siempre. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Ramón. Gracias a usted.